hoy Gonzalo Oliveros y grábenlo. Lo digo hoy. Habiéndose caído el caso del general Cienfuegos, se va a caer el caso de Genaro García Luna. Acuérdense de mí el día de hoy, 18 de noviembre del 2020. Y sumo lo siguiente. William, este tenebroso fiscal gringo, el William Barr, se va en enero junto con Trump. Y yéndose en enero se cae el caso de Genaro García Luna. Y Genaro va a quedar libre. Porque igual que Cienfuegos, no le han encontrado nada de qué acusarlo. Nada. Ni un ápice de nada. Pero, a ver, pero además, Fernanda, vamos a seguir la lógica que escuché hoy en la mañana y que escuché ayer en la tarde por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard, del canciller. Dicen, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos no compartió con México información sobre la detención de Cienfuegos si los delitos que dice el gobierno de los Estados Unidos hizo Cienfuegos fueron en territorio mexicano? Entonces, como fueron en territorio mexicano, tendría que ser juzgado en territorio mexicano. Bajo esa lógica, más allá de si es inocente o culpable tanto Cienfuegos como García Luna tendría que ser juzgado en suelo mexicano y tendrían que estar los datos en territorio mexicano. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Cuando detuvieron a Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, California, que iba de viaje con su familia a un viaje de placer, le preguntaron al día siguiente al presidente López Obrador si él estaba enterado y él dijo que sí, que lo habían enterado unos días antes, que el gobierno de Estados Unidos lo había enterado unos días antes. La gran pregunta es, ¿por qué no pidió las pruebas desde entonces? Si ya lo habían enterado que iban a detener al exsecretario de la Defensa Nacional, ¿por qué esperar todo este proceso y no decirles aguanten y denme las pruebas y yo hago la investigación en México? ¿Qué pasó entre la detención de Cienfuegos y el día de ayer? ¿Realmente fue nada más una negociación por parte de Marcelo Ebrard o fue una negociación por parte de Marcelo Ebrard que, como se escuchó el día de hoy, dijo, si no nos regresan a Cienfuegos, se pone en riesgo la cooperación entre México y los Estados Unidos? Si está diciendo eso, si lo que está diciendo es, si se juzga en los Estados Unidos a uno de nuestras principales figuras de seguridad nacional, como lo está diciendo, lo dijeron ayer y hoy, ¿quién fue quien les dijo eso y no lo están haciendo en el caso García Luna? ¿Es acaso el ejército que está diciendo que se tiene que defender la probidad de Salvador Cienfuegos, del general Cienfuegos? ¿Es acaso el gobierno de López Obrador que no quiere que se juzgue a alguien como Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos, pero sí a alguien como Genaro García Luna? ¿Por qué se pide que haya ciertas características en la investigación y en la cooperación de México y los Estados Unidos en un caso y no en el otro? Y no en el otro. Que tendrían que estar exactamente en las mismas circunstancias. Porque vienen de la misma raíz y bajo las mismas condiciones. Hay una denuncia de presos y testigos protegidos en los Estados Unidos y a partir de esas denuncias y esas probatorias se hacen las detenciones en territorio norteamericano de ciudadanos mexicanos que, según dijeron hoy, tendrían que ser juzgados en territorio mexicano porque los delitos fueron cometidos en territorio mexicano. ¿Por qué en una la lógica es esa y en la otra no? Por información. Por información. Porque a ninguno de los actuales les conviene los datos y la información que puede llegar a tener Genaro García Luna de ellos. Y de mucha gente en este país, ¿eh? ¿Y no la tendría también el ejército? ¿No la tendría también? Sin duda. Porque también viene la otra. Sin duda. Y en ambos casos. Y la investidura frente al presidente en este tema con Trump, pues evidentemente salvas el pellejo primero con Salvador Cienfuegos, que es un hombre impecable. Es que esa es la otra. A ver, si
Si tú permites que se lleve a cabo un juicio como el de Salvador Cienfuegos en territorio norteamericano, lo que terminas reconociendo es que toda tu estructura de seguridad está manchada, porque ni modo que sea Salvador Cienfuegos el que reciba este tipo de negociaciones con el narcotráfico, que además tendríamos que ver, como lo han dicho muchos, pues si eres Salvador Cienfuegos no negocias con el número 2 o con el número 3, negocias con el número 1 de cada uno de los cárteles, pero bueno, sin especular. Lo que termina pasando es que esto enrarecería y contaminaría toda la estructura militar, que es lo último que quieres tú que parezca en un país como México. Un dato importante, Fernanda. Esta negociación no ha sido retomada por medios de comunicación norteamericanos. Si acaso Los Angeles Times. Pero si tú lo buscas, habrá una nota en páginas interiores en el New York Times y en el Washington Post, pero no es una nota que le haya importado desde nunca, y valga que no sé si lo estoy diciendo de forma correcta, a ninguna de las cadenas de televisión por cable, a ninguno de los canales de televisión abierta, y eso es de llamar la atención. Como que el efecto que tendría en otro momento el que el principal líder del ejército mexicano durante 6 años sea acusado de nexos con el narco por el gobierno norteamericano, eso no le interesó a la opinión pública de los Estados Unidos. Y habría que ver por qué. En una de esas estamos viendo un juego de espejos en donde las mismas fuentes militares que dan información a los medios de comunicación en los Estados Unidos les dijeron: aguas, en una de esas aquí no hay caso. Bueno, curioso, ¿no? Que en el único momento que acude como mayoría la prensa mexicana al juicio, a la audiencia, perdón, de Genaro García Luna, hacen tal escándalo, esos medios que acuden, que tienen que suspender la audiencia. Ahora que hablas de medios, y para terminar el caso, me llama la atención que el día de la detención de Salvador Cienfuegos, ese día y los subsecuentes, analistas, críticos, caricaturistas muy afines al gobierno actual, pues obviamente lo persiguieron, se mofearon, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, tras la defensa que hizo la Cancillería, la oficina de Marcelo Ebrard, que hizo que lo regresen a México, ¿cuál va a ser la postura de estos críticos, analistas y caricaturistas? Que quede muy claro que Salvador Cienfuegos tiene que seguir una investigación y en su caso un juicio en México si las pruebas dadas, dice el fiscal del juicio que las pruebas eran muy sólidas, pero que es una petición directa de William Barr y que por eso prefieren que se lleve en México. Se tiene que hacer toda la investigación en México. No está absuelto todavía, según lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana, el general Cienfuegos. Pero luego tenemos estas historias en la prensa mexicana que nos encanta encontrar culpables antes de que lo sean. Y en casa del jabonero, el que no cae resbala. Gracias, mi querido Flaquiguapo. Recuerden este día, 18 de noviembre, en donde, como lo dije desde el principio, cuando la detención de Genaro García Luna sucedió aquel 9 de diciembre del año 2019, se caerá el caso, no van a encontrar absolutamente nada en relación a Genaro. Y ahora tendrán que limpiar, y lo digo hoy, tendrán que limpiar, quién sabe cómo le hagan, el nombre de Salvador Cienfuegos y de Genaro García Luna. A ver con qué cara. Porque además curioso, ¿no? Que los dos estuvieron en un lapso en la misma cárcel. También es muy curioso eso, también hay mucha coincidencia, ¿no?